Saludo a todos mis estimados hermanos en el poderoso nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Damos gracias al Señor por que nos regala este tiempo para estar en su gloriosa y santa presencia, para buscar su rostro maravilloso y también para meditar en la preciosa palabra del Señor. Y para esto quiero invitarles a que vayamos a Carta a los Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 y el versículo 12. Vamos a tomar estos dos versículos y nos dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Gracias al Señor por esta maravillosa palabra. El apóstol Pablo comienza aquí hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor mismo es la cabeza de su iglesia y vemos cómo Él la ha conformado con fines muy importantes, muy maravillosos, y por lo tanto cada miembro del cuerpo de Cristo estamos en esa necesidad de prepararnos para servir en la obra del Señor, para conocer cuál es nuestra función y asimismo entonces trabajar en la obra del Señor. Y precisamente me correspondió este tema, formando a otros. La palabra formar proviene del latín formare, que significa dar forma. Juntar personas o cosas de modo que hagan un cuerpo o un todo. Por ejemplo, formar un equipo de fútbol, formar un equipo de trabajo, etcétera. Pero por otra parte, también implica preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o un grupo de personas, como en este caso, la iglesia del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y a través de la palabra de Dios podemos notar, en primer lugar, que el Señor como cabeza de la iglesia ha establecido líderes con el propósito de perfeccionar, en otras palabras, de formar, preparar también a otros. Cuando el Señor comenzó su ministerio, que fue muy corto, por cierto, pero todo ese tiempo lo dedicó para enseñar la palabra y también para preparar a sus discípulos para la obra a la cual los había llamado, porque debían continuar. Y precisamente vemos muchos de ellos caminar con el Señor y aprender de Él. Gracias a Dios por ese privilegio maravilloso. Pero el Señor sigue de igual manera siendo ese maestro de nosotros. No está en su humanidad presente, pero Él está en el Espíritu y sigue guiándonos y enseñándonos a través de su gloriosa y santa palabra. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, es decir, el mismo Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí vemos 5 ministerios dentro de la iglesia. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no voy a hablar de estos 5 ministerios en particular, porque, bueno, el tiempo no alcanza para hacerlo. Pero sí nos da unas pautas muy importantes estos versículos, o nos hacen ver a nosotros
la necesidad de prepararnos y de formar o preparar a otros para la obra del Señor. Y en segundo lugar, pues para este trabajo de formar a otros están los líderes en la iglesia. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Y encabezando, pues, hoy día, en nuestros días, nosotros como pastores, pero hoy vemos también ancianos, y no ancianos en años, sino en hermanos que tienen un ministerio dentro de la iglesia, han alcanzado una madurez espiritual. También vemos diáconos, líderes de jóvenes, de alabanza, de escuela dominical y otros muchos ministerios que Dios ha puesto en la iglesia, pero seguramente no están funcionando porque hace falta, digamos, prepararlos para que sirvan en la obra del Señor. Y también porque muchas veces no hay esa disponibilidad de la persona o no siente de pronto esa gran necesidad de que el Señor nos ha llamado para prepararnos y ayudar a otros a que crezcan en la obra del Señor. Entonces vemos que para este trabajo entonces están los líderes dentro de las congregaciones. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, en tercer lugar, vemos la gran necesidad de preparar a otros en el santo ministerio. Como decía, la persona puede tener el ministerio, pero seguramente no se está esforzando, no por crecer, por avanzar para servirle al Señor. Ahora, esa gran necesidad es porque el trabajo en el Señor es mucho y no lo puede hacer una sola persona, no lo puede hacer el solo pastor. No, necesitamos delegar a otros para que también enseñen y ayuden en el trabajo de la obra del Señor. Como lo vemos aquí en la palabra, el Señor vivió su ministerio, pero también Él dejó estos hombres para que continuaran. Hoy nos corresponde a nosotros, hermanos. El Señor ha llamado a la iglesia precisamente para esta labor, para llevar la palabra, el evangelio por todas las naciones, por todos los rincones del mundo. Y gracias a Dios porque a través de estos medios estamos llegando a muchas partes. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Israel fue llamado precisamente con este propósito de llevar el nombre de Dios a las naciones, pero vemos que Israel falló. Hoy vemos más bien a Israel por allá en guerra, ¿verdad? Pero ahora le ha correspondido esto a la iglesia, de llevar la palabra, de llevar las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Por eso necesitamos prepararnos, gloria al Señor, y usar esos talentos, esos ministerios para edificación de cada uno del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Biblia dice que cada uno, según el don que haya recibido, dice, ministrelo para edificación de los unos con los otros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando el apóstol Pablo escribe estas cartas a Timoteo, ya se encontraba en Roma.
en la cárcel. Y de allí escribe estas cartas para motivar a Timoteo, para enseñarlo, para seguir instruyéndole. Porque sabemos que fue el apóstol Pablo quien instruyó a este joven Timoteo. En el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que fue a la provincia de Galacia, vivía este joven en esta ciudad de Listra, y dice que fue allí donde se distinguieron con Pablo y donde esta familia se convirtió al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra en Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Ahí está, ahí comenta este asunto, este testimonio tan maravilloso, que la gente daba testimonio, testificaba de la conducta de Timoteo, un joven bueno, muy fiel a Dios. Y en el segundo viaje misionero, entonces acompaña al apóstol Pablo, se convierte este joven en un discípulo del Señor, de Pablo, en un discípulo del apóstol. Gloria al Señor. Y fue así que él recibió estas instrucciones. Fue Pablo quien lo ayudó entonces a preparar para la obra del ministerio. Y cuando él escribe estas cartas a Timoteo, posiblemente él se encontraba en Éfeso, allí en la iglesia. Era líder entonces. Gloria al Señor. Pero ahora Pablo le escribe acá esta carta y dice: tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí o lo que has aprendido de mí. Gloria al Señor. Porque una de las cosas que Pablo usó para enseñarle fue las escrituras y otro, el ejemplo de él. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora Timoteo también tenía la misma necesidad y responsabilidad de preparar también a otros para luego delegarles el trabajo en la obra del Señor. Pero hay dos cosas importantes que menciona aquí el apóstol Pablo, y dice que sean hombres primeramente fieles, porque eso es indispensable para servir al Señor, ¿sí? Personas que de verdad sean fieles, que tengan buen testimonio. Y dice que sean idóneos, es decir, que sean capaces para enseñar también a otros. Por eso necesitamos prepararnos nosotros. Alabado sea Jesús. Y en esa labor estamos, cada día preparándonos mejor, aprendiendo, porque esto no se detiene. El aprender de la palabra de Dios, esto es continuamente. Pero necesitamos hombres y mujeres dentro de la iglesia que dispuestos de verdad a prepararse también para servir en la obra del Señor. Bendito sea nuestro amado y Salvador Jesucristo. En el capítulo 1 de la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, versículo 3, me llama la atención algo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, aquí hay algo también muy interesante. Alabado sea el Señor. Y es que vemos que este joven Timoteo también fue instruido por su madre, por su abuela. Eso menciona aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo.
Entonces vemos cómo también ellas aportaron una parte en el ministerio de este joven, lo cual nos compete también a nosotros como padres de familia, de ayudar a preparar a nuestros hijos para el santo ministerio. Como padres que conocemos la palabra de Dios, el evangelio del Señor, también tenemos esta responsabilidad de ayudar a formar, de preparar nuestra familia, nuestros hijos, para que le sirvan al Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo ellas aportaron una gran parte. Gloria al Señor. Y aquí lo resalta la palabra del Señor. En el capítulo 3, versículo 14 y 15 dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy interesante. Persiste tú en lo que has aprendido, dice el apóstol Pablo, y te persuadiste. Y que de la niñez, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, porque su madre, su abuela se interesaron, se preocuparon, sintieron esa necesidad de instruirle en la fe del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando nombra escrituras, en cierto sentido se refería también al Antiguo Testamento. Por eso vemos que el Señor le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se estaba refiriendo el Señor al Antiguo Testamento en ese entonces, porque el Nuevo no había sido escrito aún todavía. Y por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando se convierte al Señor, dedicó aproximadamente 14 años preparándose y estudiando las escrituras, conociendo acerca del Señor, y fue allí donde él recibió esa revelación de parte del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Aunque en el versículo 16 y 17 ya el apóstol Pablo se refiere a toda la palabra de Dios, al Nuevo Testamento también, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Entonces mire cómo estamos en esta gran necesidad de nosotros, como siervos de Dios, como pastores, pues tenemos esa responsabilidad. Eso es cierto. Tenemos esa responsabilidad de preparar a otros. Gloria al Señor. Pero también aquellos que reciben esa preparación, entonces enseñar también a otros. Alabado sea el Señor. Y así entonces la obra del Señor va creciendo y nos vamos edificándonos cada día para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El capítulo 4 dice, sigue diciendo, el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de su estatura, de la plenitud de Cristo. De verdad que todavía nos falta mucho. Nos hace falta para llegar a ser semejante al Señor en su humanidad, porque dice la palabra que Él fue un varón perfecto en su humanidad.
Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que llegar a la estatura, dice, de Cristo, a la plenitud, dice, de Cristo. Gloria al Señor. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por el estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso vemos esta gran necesidad dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, de prepararnos nosotros para edificarnos, para ir creciendo, para ir trabajando así en la obra de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Pero ahora la pregunta para nosotros. Como pastores, pues tenemos esta gran responsabilidad, ¿cierto? Pero también usted como anciano, usted como diácono, usted como líder de jóvenes, usted como líder de alabanza, como líder de escuela dominical, también tiene esa responsabilidad de formar a otros para la gloria del Señor. ¿A quién va a dejar usted como anciano? ¿A quién va a dejar como anciano, como diácono? ¿A quién vamos a dejar? Mire que muchos han partido ya a la eternidad, pero ¿a quién dejaron? Entonces, esta es la preocupación que nosotros sentimos. Y realmente yo estoy preocupado por esto. Y estoy orando a mi Señor Jesús de Nazaret por esta gran necesidad. Alabado sea el Señor. Que así sea la misma familia que siga nuestro legado, nuestros hijos. Sigan nuestro ejemplo. Alabado sea el Señor de la palabra de nuestro Dios. Así que esos ministerios que Dios nos ha dado no es para guardárnoslos para nosotros mismos, no es para el servicio de la obra del Señor, es para preparar a otros, porque a veces pasamos el tiempo, hermanos, codeándonos el uno con el otro y peleando. No es que yo sé más y así mismo queremos sobresalir y, como dicen por ahí, sacar pecho, pero ese no es el objetivo. No, estimados hermanos, es para que nosotros preparemos a otros, es para servir en la obra del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, porque por eso es el estancamiento espiritual, porque no hay compromisos dentro de los líderes en ayudar a formar a otros, porque no es de solo el pastor el trabajo, es de todos nosotros. Así que yo les dejo esta inquietud y ojalá que desde ahora empecemos a sentir esa necesidad cada uno como líderes dentro de la iglesia. Usted que sabe tocar instrumento, guitarra o arpa 4, bueno, enseñe a otros. Los que saben tocar pandero, las hermanas, bueno, también tienen esa responsabilidad de enseñar también a otros, de prepararlos a otras hermanas para esa labor, para ese trabajo. Y así, de igual manera, no va a escasear entonces los talentos, esos ministerios dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y recordándoles lo que dice la palabra del Señor, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice el apóstol Pablo. Y quiero concluir ahí con ese versículo en el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: así que, hermanos míos y amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor Jesucristo no es en vano. Un día recibiremos la recompensa de parte de nuestro Dios. Así que vale la pena esforzarnos, querido hermano, querido amigos, pero necesitamos gente dispuesta de verdad a aprovechar el tiempo para prepararse y servirle a mi Señor Jesucristo. Amado Padre que estás en gloria, muchas gracias, Señor, por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor,
por la palabra, Señor, que nos inquieta y nos motiva cada día, Señor. Que podamos, Señor, surgir, seguir adelante, Dios mío, en el santo ministerio, mi Señor amado. En el nombre de mi Señor Jesucristo, querido Dios, aleluya, amén, amén. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.